Hola familia, bienvenidos a Casa Visión Global. Qué bueno tenerte por este medio. Te invitamos a que puedas escuchar la palabra de Dios, que es única y especial para tu vida. Así que esperamos que puedas recibirla y al finalizar este video puedas dejar algún comentario de lo que Dios haya hablado a tu vida y darle un like. Recuerda que vamos a estar aquí subiendo todas las predicas de domingo, pero si puedes acompañarnos en una reunión presencial, puedes hacerlo. Aquí estamos aquí en Cancún, en Sea Visión Global. Puedas venir aquí a la 1 de la tarde. Dios te bendiga. Quiero leer primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 50. Y voy a hablar sobre un joven que en ese momento no aparecía y no figuraba en el plano principal de la historia de Israel. Hasta ese momento él era uno más, es más, ni en su familia, ¿verdad?, lo tenían en tan alta estima o no tenían tanta expectativa de que pudiera ser, pero Dios, ¿verdad?, lo había escogido y sí entraba en los planes de Dios. Y me refiero al joven David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 50. Lea conmigo, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Volvemos a leer, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Quiero notar aquí algunas palabras, ¿verdad? Dice venció. Diga conmigo, venció. Fíjese que aquí está hablando de una victoria no parcial, sino que está hablando de una victoria total. Dice: así venció David al filisteo. Es decir, Dios siempre va a ganar batallas, amén. Dios siempre va a ganar batallas a través de sus hijos. Vuelvo a repetir, Dios siempre va a ganar batallas, pero lo hace a través de sus hijos. Dios, ese es el plan con el cual opera el Señor. Dios es capaz de hacer muchas cosas y Dios quiere hacer muchas cosas a favor de la sociedad. Lo que se necesita es gente que esté dispuesto a servir, a trabajar y a ponerse en el lineamiento de Dios para que todas esas cosas se puedan manifestar aquí en la tierra. ¿Sabe? Hay muchas cosas, muchas bendiciones, muchos prodigios, muchas señales, muchas bendiciones que la sociedad no recibe, que la familia no recibe, que los amigos no reciben. ¿Sabes por qué? Porque no estamos ocupando el lugar que Dios quiere que ocupemos. La historia nos habla de un David que no entraba en el plano, no figuraba él en el mapa principal, pero en un instante, por estar en el lugar correcto, con las personas correctas y a la hora correcta, ¿qué pasó en su vida? Dios lo usó y de ahí hacia adelante su historia cambió. Por eso es importante que usted esté, diga conmigo, debo de estar en el lugar correcto, con las personas correctas, a la hora correcta. ¿Amén o no amén? Si usted cumple con estas tres condiciones, lo más seguro es que Dios use grandemente su vida. El día de hoy, en nuestra serie Modo Acción, yo quiero hablar sobre el tema el camino de la obediencia. ¿De qué vamos a hablar? ¿El qué? Fíjense que no solamente es la obediencia, porque hay quienes piensan, ¿verdad? No, pues yo ya obedecí. Pero la obediencia no es una meta en sí. La obediencia no es un objetivo a alcanzar, sino la obediencia es el camino por el cual Dios quiere que transitemos. ¿Sí me doy a entender? O sea, no es voy a conquistar y ser obediente, no. Voy a caminar en la senda llamada ¿qué?
obediencia. Es decir, tú no te estás preparando para un día ser obediente, sino que tú caminas y transitas cotidianamente en el camino llamado obediencia. Entonces, el camino de la obediencia. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, vamos a estar leyendo algunos versículos que quiero comentar tres cosas. Leímos en el verso 50, así venció David al gigante y lo mató, ¿verdad? Y fue una gran batalla, una gran victoria, y Dios salvó a Israel, los enemigos huyeron, David fue engrandecido, a partir de ahí su historia cambió hasta llegar a ser rey de Israel, sentarse en la silla presidencial, en el trono de Israel, vivió en el palacio, vivió como rey, disfrutó como rey y murió como rey. Pero en un momento cambió su historia. Y en el verso 50, ¿verdad? Eso nos emociona a todos, ¿sí o no? ¿verdad? Y venció David al gigante y Dios le dio una gran victoria. ¡Pum! Y todos queremos eso, ¿no? Todos queremos ser victoriosos, ¿sí o no? Todos queremos que ningún gigante que se nos ponga enfrente nos haga retroceder. Todos queremos hacer. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué fue aquello que tuvo que haber en el corazón de David para que Dios, a través de él, otorgara una gran victoria al pueblo de Israel? Porque no es nada más de que pues David llegó y David estuvo y sí, Dios lo eligió, pero David también tuvo que cumplir ciertas condiciones. Y entre los muchos aspectos que podemos encontrar nosotros de la vida de David, yo quiero hablar sobre la ¿qué? Obediencia. David fue un hombre que, dice en el libro de Hechos, estaban predicando y Dios habla y dice, ¿verdad? Me he encontrado en David un hombre conforme al corazón de Jehová. Agradó a Dios. ¿David fue perfecto? No, ni antes, ni durante, ni después. Tuvo dificultades, tuvo defectos, tuvo pecados, tuvo complicaciones, pero sin embargo dice la Biblia, y es del único hombre que la Biblia da testimonio que era conforme al corazón de Dios. David falló, David pecó, David mintió, David tuvo consecuencias por sus errores y decisiones incorrectas que había tomado, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque él no puso su mirada en un día ser obediente, sino que él encontró en la obediencia el camino, no un camino. Diga conmigo, el camino para ser vencedor. La obediencia no es uno de muchos caminos por la cual tú puedes sobresalir. La obediencia es el camino. Y cuando hablamos del camino, estamos pensando, ¿verdad?, en algo singular, en algo particular, no en muchos, sino en aquello que Dios ha puesto y preparado para nuestras vidas. Ahora bien, de la obediencia de David quiero mencionar tres cosas. Número uno, ¿cómo fue la obediencia que David pudo poner en práctica? Número uno, ¿fue una obediencia qué? Diga fuerte. Obediencia. Sea obediente. Léalo. Obediencia dirigida. Vamos a leer qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. El contexto lo sabemos, ¿verdad? Conflicto, pero vamos a destacar algunas cosas. Versículo 12. Lea conmigo, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad. Esta expresión, quiero que mantenga ya, esta expresión, y de gran edad entre los hombres,
no hace alusión a que era un viejito. Ya está chuchulito, ¿ah? No, ya está arrugadito. La expresión que Isaí era hombre viejo y de gran edad entre los hombres no quiere decir eso, de que ya era un viejito que ya no tenía fuerzas, sino de que Isaí era un hombre respetable, que se había ganado un honor y se había ganado un nombre dentro de las tribus de Israel. Es decir, Isaí, el papá de David, no era Chan Isaí, sino que Isaí era Don Isaí. O sea, no era, ay, ¿cómo se llama el vecino de la vuelta? No sé, le dicen el pelos. O quién sabe, ¿verdad? El de bigotes, el de barba, el de así, el de allá. No, sino que todo mundo sabía y podía reconocer a este hombre. ¿Por qué? Porque había logrado un lugar dentro del pueblo de Israel. Y el versículo 12 empieza diciendo, lea conmigo la primera frase que dice, y David, ¿qué cosa? Diga conmigo, David era hijo. Otra vez, David era hijo. ¿Y usted qué es? El camino de la obediencia que David nos enseña el día de hoy es que la obediencia tiene que ser una obediencia dirigida. Es decir, tú tienes que saber cuál es tu identidad. Tú tienes que saber quién eres. Pero lo más importante no es saber quién eres, sino saber a quién debes honrar. El problema de esta generación es que cada quien hace lo que quiera, ¿sí o no? Hoy vivimos una época en la que cada quien hace lo que quiere, no le gusta rendir cuentas, no le gusta que le pregunten, no quiere responder y vive así. ¿Sabes por qué? Porque no tiene en cuenta lo que David sí tenía en cuenta. David tenía en cuenta que aunque él era un muchacho con fuerzas, con habilidades, con capacidades, usted lee la historia de él, dice, yo veo un oso y me hago un abrigo. Viene un león y no hay nada, o sea, no tengo temor. Ahora, imagínate a David, imagínate un David, un joven de 16 años, 17 años, con esta fuerza y con esta valentía, ¿no? Nosotros vemos volar una cucaracha, cuando la cucaracha es así, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte. Todos vemos una cucaracha y ¡ay, Dios! Bueno, pero David era diferente. David peleaba no con cucarachas, David peleaba no con... Yo ahorita soy experto en sapos. La primera vez me dice la pastora, entró un sapo. Cuando yo lo vi así, enorme, grandote. Y dije, ¿qué voy a hacer? Mi primera reacción fue, ya se fue, le dije. Ya se fue. Ya estaba ya el maleante, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Pensemos en David. No piense en mí. No piense en mi fobia hacia los sapos. Pero ya la superé. Agarro escoba, agarro recogedor, agarro trapeador, agarro... Se lo echo encima. Piensa en David. Este tipo no le tenía miedo a nada. No le tenía miedo. Se enfrentaba a osos, se enfrentaba a leones, se enfrentaba a lobos.
aquí, enfrentándose a esos tres tipos de animales y de bestias salvajes, ¿a qué le tendría miedo David? A nada. Ahora piensa en la habilidad y en la fuerza que David había desarrollado en el campo. No era como para que David dijera, no manches, pa. ¿Ah? No era como para que David dijera, a mí no me ordenas, a mí no me digas nada, a mí no me impongas tus reglas. ¿No se ha dado cuenta que hoy los chavos no son nada, no pueden hacer nada, pero no quieren tampoco obedecer? ¿Ah? Así somos. Pero David era distinto. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque aunque tenía todas estas habilidades y cualidades, dice el versículo 12, me encanta cómo dice el versículo 12, ¿me lo pones? Por favor, dice, y David era ¿qué? Hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. ¿Y quién era ese hombre? Ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, es decir, era alguien, su padre era alguien honorable, respetable. Y David sabía conducirse no por lo que él era, sino honraba siempre el honor, la identidad, la imagen, el lugar y el nombre de su padre. La Biblia dice, Jesús enseñó en San Juan 1, 11 y 12, dice, a lo suyo vino, pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Dónde están todos los que le han recibido? ¿Dónde están los que le han recibido? Amén, apláudale. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? ¿De ser qué? Hijos de Dios. Entonces, nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Quiero llevarte a pensar en esto. ¿Has pensado en el honor que tiene tu padre? Quiero que pienses en el lugar y en la persona digna y de alto honor que es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. No es cualquier viejito, no es cualquier persona. La Escritura lo declara como Rey de Reyes, Señor de los Señores, el anciano de días, al que es 3 veces santo, que la tierra está llena de su gloria y que no hay nadie como Él. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Ahora la pregunta del millón es, ¿estamos honrando a nuestro Padre como David honró a su padre? ¿Tú crees que a David no le pasó por la mente hacer un desastre de su vida? O sea, ¿quién le iba a detener? Pero David supo ser hijo porque sabía quién era su padre. La invitación es, tú debes aprender a ser hijo, o tú vas a aprender a ser hijo y a comportarte como hijo cuando voltees a ver al cielo y sepas que tu Padre está sentado en el trono siendo Rey de Reyes y Señor de los Señores. Versículo 14. Verso 14 dice, ¿y David qué? ¿David era qué? Era el menor. Versículo 17 dice, y dijo Isaí a David su hijo. ¿Qué le dijo? Diga conmigo,
El papá de David le dio instrucciones claras y precisas. Cuando un papá da instrucciones, ¿qué deben de hacer los hijos? Entonces, lo primero que estamos viendo y descubriendo es que la obediencia de David era una obediencia que era dirigida, es decir, a pesar de las virtudes que él tenía, él sabía qué, escuchar la voz de su papá. Él sabía decir, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué tengo que hacer? Él no se dirigía por su propia voluntad. Él no hacía lo que mejor le parecía que era correcto hacer, o lo que los demás le decían. Oye, David, deja tus ovejas, vamos a jugar. Total, tu papá, el viejito, ni se va a enterar. Tu papá está en su casa, tú estás aquí a kilómetros de distancia. Nadie se va a enterar. Nadie lo va a saber. ¿Ha escuchado que el enemigo le ha dicho eso? ¿Verdad que sí? Nadie se va a enterar, nadie se va a saber. Pero no importa que nadie se entere, no importa que nadie sepa, porque yo sí sé que soy hijo de Dios, porque yo sí sé que Él es mi Padre que está en el cielo. Amén. Y David supo esto. Y David nos enseña que la obediencia dirigida tiene que estar sujeta a alguien que nos dé instrucciones. ¿Amén o no amén? Bueno, por eso dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos tienen papá y mamá? Pero también sabes que la Biblia dice que debes sujetarte a tus pastores y honrarlos. O ya no amén, o no lo dice la Biblia. Macho, pastor, ni a mi papá obedezco. Por eso está como está. Ni a mi empresa que me paga, le hago ahí como que hago, pero no hago. Por eso le va como le va. Porque no sabes entender esto, que la obediencia tiene que ser dirigida. ¿Sí se entendió el concepto? ¿Se entendió el concepto? Que necesitamos ser instruidos, necesitamos ser dirigidos, necesitamos sentarnos y decir, ¿qué toca, líder? ¿Qué sigue para hacer? ¿Cuál es el plan? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo desarrollar? Oye, yo tengo libre el lunes, yo tengo libre martes. Algo que me encanta de mis líderes 12 es que si hoy en día, sin que yo les pregunte, ¿verdad? Les voy a decir algo, lunes no pasa de las 10 de la mañana, no pasa de 10 de la mañana, que se reportan y me dicen, pastor, descanso tal día, descanso tal día, descanso tal día. Por si hay algo que hacer, por si se ocupa algo, por si se necesita de algo. Y eso, ¿verdad?, honra el corazón de Dios. Así que lo primero que yo te quiero invitar a que hagas es que practiques una obediencia, ¿qué? Dirigida. Levanta tu mano derecha y di conmigo, necesito aprender a recibir órdenes e instrucciones. Amén. Amén. Y esto es para ir entrando en modo acción. La obediencia de David nos enseña lo segundo. Que la obediencia debe de ser ¿qué? ¿La obediencia cómo es? ¿Sí sabe usted que la obediencia parcial es desobediencia total? Vuelvo a decir, la obediencia parcial es decir, a medias. Lo medio hice. La obediencia parcial es desobediencia total. ¿Sí lo sabía? ¿Qué dicen hoy los chavos? Papá, pues más o menos lo hice. Sí, pero más o menos no sirve. ¿Sí lo sabía? Más o menos no sirve.
Hacerlo a medias no sirve. A lo mejor en el plano de lo material, de lo físico, avanzaste en algo, pero provocar que esa obediencia a medias bendiga tu vida, no se puede, olvídalo, no va a llegar a tu vida. Es por ello que muchas personas dentro de las iglesias esperan y hoy están frustrados, como que enojados, como que tienen bronca con Dios y dicen, ¿por qué a mí no me bendice, Señor? ¿A mí por qué no me llega la bendición? Siempre se habla de siembras y yo siembro y yo doy y yo colaboro. Yo te preguntaría, ¿cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu obediencia? Porque la obediencia que nos enseña David es una obediencia ¿qué? ¿Una obediencia qué? Total. Vamos a ver qué dice del verso 17 al verso 22. El papá de Isaí le dijo, necesito que hagas esto. Y vamos a leer del verso 17 al verso 22. Lea conmigo, dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están, y toma prenda de ellos. ¿Cuál era la instrucción que le dio Isaías a su hijo David? Ve a donde están tus hermanos, y entre llevar la comida y todo era, Isaías le dijo, quiero saber si tus hermanos están bien, dame noticias de ellos. La comida era el pretexto, ¿no? Porque le dijo, llévale comida, pero también llévale estos quesos al jefe, al que está por capitán de ellos. Porque la comida era el puro ¿qué? ¿Era el puro qué? ¿Cuántos van a tomar grupo conexión? Mira, los grupos conexión, la comida es el puro. Es que así es, ¿no? Decían en el curso de evangelismo, un buen mexicano sin comida no es buen mexicano, ¿verdad? Un mexicano que se quiere, siempre va a comer. Podemos estar pasando las malas, las peores dificultades, pero nosotros los mexicanos decimos, ¿verdad?, que con pan las penas son mejores. Ahora, verso 19. Verso 19 y seguimos leyendo. Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó, lea conmigo el 20, dice, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. 22. Entonces David y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Cuál fue la orden que le dio su papá? Quiero noticias de quién, de tus hermanos si están bien. Dice que él llega, recibe la orden, de mañana se levanta para hacer las cosas a primera hora. O sea, no lo postergó, no lo dejó para luego. No dijo, ay pastor, pues a ver qué semana voy a ayudar. ¿Se requiere hoy ayuda? Yo puedo, yo voy. ¿Se requiere apoyo? Tengo el tiempo, yo voy. ¿Y qué hizo con sus ovejas? ¿Me pones el verso 20? ¿Qué hizo con sus ovejas? Las dejó al cuidado. Si David fuera otro, hubiese dicho, papá, tengo un trabajo. No, pero necesito que vayas. Ven, tu culpa, ¿no? Su papá no le dijo, vas a ir, pero ve que las ovejas queden bien.
sino que aquí había un sentido de responsabilidad, un sentido de compromiso, un sentido de identidad, de cuidado. Es decir, líder, necesito que hagas este otro trabajo, pero no descuides el que estás haciendo. El problema con nosotros es que si nos piden que vayamos hacia la derecha, nos olvidamos de la izquierda. David tuvo un sentido de identidad, de compromiso, de pertenencia, y obedeció de manera total, pero sin descuidar las responsabilidades que ya tenía. Hay gente que me ha dicho, pastor, pues entonces, ¿qué quiere que yo haga? Dígame qué hago. O hago esto o hago lo otro. Y de un tiempo para acá, ¿sabes qué he optado por responder? No hagas nada. Ni lo que ya estabas haciendo, ni lo que te estoy pidiendo que hagas. Olvídalo. ¿Por qué? Porque su corazón no está listo. Su corazón no está dispuesto. Me hace entender de que simplemente hay una camisa de fuerza que le obliga a tener cierta actividad, pero en realidad no está amando servir y no está apasionándose por entregar lo mejor a Dios en su vida. Entonces, David dice que fue, verso 22, por favor, verso 22. David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus ¿quiénes? ¿Y qué fue lo que preguntó? ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Y qué fue lo que su papá le había dicho? Que pregunte si estaban. Es decir, vemos a un David cumpliendo y obedeciendo totalmente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Levante su mano derecha y diga, mi obediencia debe de ser total y no parcial, si quiero agradar a Dios y recibir sus bendiciones. Amén. Aplaude al Señor. Mañana que regrese a su chamba, saque la chamba, hermano. Saque la chamba. No lo dejes a medias. Trata de cumplir. Jueves, 5:40 de la tarde. Yo salgo a las 6. Y el jueves, ¿qué teníamos el jueves? No me acuerdo qué teníamos el jueves, pero había algo que nada más disponía de una hora. 5:40 de la tarde, me llega un mensaje. Director general, oye Sam, él viajó el lunes, martes, lo llevé al aeropuerto y va. Dejé mi carro en la Nader. Lo iban a pasar a buscar, ya no fueron a buscarlo. Me dijo él, necesito que lo lleves a mi casa. Y él vive hasta Paseos no Paseos del Mar. Politécnico, ahí por Chacmol, Paseos del Caribe. 5:40. Me dijo él, apóyate con mi compañero para que lo lleven y ya se regresan. Y hasta ahí estaba todo padre, porque normalmente lo hago así, ¿verdad? Cuando hay algo, me apoyo, llevamos un carro, él me va a buscar o yo lo voy a buscar. El problema es que mi compañero salió temprano y no había, ¿cómo hago? Voy, llevo los dos carros, ¿cómo le hago? No tengo forma. 5:45. Yo venía con mi jefe porque también fuimos a hacer una diligencia y hasta le puse el audio en voz alta como para que me diga, yo te ayudo. Llegamos a la oficina 5:45 y me dice, ¿y qué vas a hacer? Me dice, le digo, me voy a quedar aquí a ver cómo lo soluciono. Está bien, me dice. Ahí me dices qué haces. No se apuntó para ayudar. Pues es el jefe, ¿verdad? Él no va a salir corriendo. Tratando de comunicarme con el director general que andaba en Ciudad de México, no entra la llamada, no entra el mensaje.
para decirle, no tengo con quién apoyarme, para decirle, pues lo siento, 5:50, le mando un mensaje a un compañero y le digo, oye, tengo esta urgencia, sabes que el jefe dijo esto, ¿tienes oportunidad de ayudarme? 5:53 de la tarde, salimos a las 6 y me dijo, no puedo, a las 6 me voy. 5:55, ¿qué hago? Entró el mensaje y me volvió a mandar un mensaje y me dijo el director general, oye Sam, entonces, ¿cuento contigo? Y dije, este arroz ya se coció. Ya se coció. 5:58. Me senté en el mueble que está allá en la oficina, en la recepción. Tomé aire y dije, pues alguien tiene que llevar el carro. Y alguien va a tener que salir corriendo a la voz de ya. Y tengo que esperar que den las 6 para que yo cheque. Porque si no yo digo, ¿verdad? Pues me voy desde antes. No, pues yo tengo que cumplir ahí con un horario. 6 de la tarde. Le digo a mi jefe, ya me voy. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? No, pues le voy a llevar el carro al jefe. Está bueno, me dijo, nos vemos el lunes. Y pues ya, operación corriendo, ¿va? Fui a la NADER, esperé la llave, agarré el carro, dejé un carro, me fui hasta allá, me dieron las 6, está lejos, hora del tráfico. Me regresaba, un show. Fueron 2 horas y cacho, esa comisión, ¿sí? Fuera de mi horario. Y uno pasa por la mente y dice, ¿será que no tiene a nadie a quien mandar? ¿Será que ese señor que gana muchísimo no le puede pagar a alguien para que? Pero hemos descubierto que hemos nacido para servir. Y el que sirve, sirve. El que sirve, sirve. Así que, pero ya no fui así como que, ni modo, nada. Ya, salgo, quiero incorporarme a la COBA que viene de zona hotelera, el tráfico, ya uno contento, ¿verdad? Pues ya, ¿qué vas a hacer? Ya son las 6:10, ya salí tarde, ¿verdad? Pues ya, ni modo. Hermano, sirvamos a Dios dando lo mejor. Ahora, yo le comparto esto. Si tú aprendes, Jesús dijo, tú no puedes decir amar a Dios a quien no ves si no amas al que está junto a ti, a quien sí ves. ¿Sí se acuerda? ¿Tiene sentido lo que dijo Jesús? Sí. Lo mismo pasa en el servicio. Tú no puedes decir, uy, yo amo a Dios y yo soy un servidor del Señor, si no eres capaz de servir a quien está junto a ti, al que está por encima de ti, al que te da una instrucción así, llana, precisa, concisa. Si tú lo aprendes a hacer, ¿sabes? Esto vamos a lo tercero y con esto quiero acabar. La obediencia de David nos enseña esto. Lea conmigo, que la obediencia abre nuevos niveles de acción. Volvemos a leer. La obediencia abre nuevos niveles de acción. Hasta ahí la historia de David estaba bien, común, normal. Siguió la instrucción de su papá y todo indicaba que él tenía que regresar, dar la noticia y regresarse a pastorear ovejas, ¿sí o no?
Eso era lo normal. Pero lo que él no sabía es que una obediencia dirigida y una obediencia total produce esto, que la obediencia abre nuevos niveles de acción. Vamos a leer del verso 23 al verso 27. El verso 22 termina diciendo era que David cumplió la instrucción. Verso 23 al 27. Lea conmigo, dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y las oyó quién? ¿Y las oyó quién? Subraye eso. ¿Quién estaba hablando? Goliat el filisteo. Y las oyó David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, vivían de su presencia y tenían gran temor. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey, ¿qué él iba a ser el rey? ¿Le qué? Léalo. Enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Diga conmigo, la obediencia abre nuevos niveles. Estaba ahí David por el simple hecho de obedecer bien. Pero cuando estuvo en el lugar correcto, con la gente correcta y a la hora correcta, escuchó lo que estaba sucediendo. Pero no solamente escuchó el problema, sino escuchó la recompensa para aquel que venciera a ese gigante. Y la orden del rey y la indicación del rey era: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Uno, ¿qué más? Le dará, ¿a quién? O sea, iba a entrar en la familia real. Imagínate, de ser un simple pastor de ovejas, ahora es el yerno del rey. Y el rey eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel, es decir, impuestos cancelados, porque alguien estuvo en el lugar correcto, con la gente correcta y a la hora correcta. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre nos va a abrir nuevos niveles de acción. ¿En qué versículo estamos? 25. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué escuché? Le dice: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Verso 27, fuerte. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará. O sea, David escuchó y él dijo así como que: ¿Qué? ¿Escuché mal? Riquezas, suegro rey, me olvidaré de todos los impuestos. Y dice que el pueblo le dijo: así se hará al hombre que le venciera. Es decir, estás en lo correcto. Fue lo que dijo el rey. Ahora, pero ¿en dónde cambió la historia de David? Diga conmigo: en obedecer. En obedecer. Si David le entra por aquí la instrucción de su papá y le sale por acá, como a muchos de nosotros, hay bendiciones que Dios tiene para ti,
si aprendes a obedecer. Es sencillo, es tranquilo, no hay más. Yo le decía a unas personas, la vida cristiana, escucha esto, la vida cristiana espérenme. La vida cristiana tiene un molde, diga conmigo molde. El agua que saque adentro, ¿qué forma agarra? ¿Por qué? Porque está dentro de un molde. ¿No? Escucha esto, la vida cristiana tiene un molde. O sea, ya tiene una forma. La vida cristiana, Julio, no hay que inventarla. No hay que inventarla, no tenemos que ponernos a experimentar. Y si hago esto, y si le pongo, y si le quito, y si a esta parte de la Biblia sí lo hacemos, pero la otra parte de la Biblia no la hacemos. ¿Sabes que hay mucha gente que vive en un cristianismo así? Parcial. Lee todos los salmos, alabad al Señor en su santuario, con música, con cánticos y con danza. Eso le encanta, ¿verdad? Pero no le pongas a leer. Cumple a Jehová con los bienes de tus ofrendas y de tus primicias y de tus diezmos. Eso ya no carbura, ¿verdad? Mire, la obediencia abre nuevos niveles. La vida cristiana tiene un molde. Si tú lo entiendes y entras en este molde, tienes la victoria garantizada. Los enemigos no te durarán. No es que no van a aparecer. Los gigantes se van a levantar, pero Dios peleará por ti y Él te va a dar la victoria. Serás más que vencedor en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque has entendido que la obediencia abre nuevos niveles de acción. David estuvo en el momento correcto y escuchó una gran bendición. Vamos a leer el verso 28 al 50. 48, verso 48. Va toda la historia. Me dices, te digo, le dice Goliat, ¿crees que soy un perro? Y David le dice, no lo dije yo, lo dijiste tú. Porque esto es lo que va a comenzar a suceder con tus enemigos. David no le dijo, Goliat, tú eres un perro. No, Goliat dijo, ¿acaso soy un perro? Solito se puso el saco, ¿eh? Ahora, viene todo este conflicto de palabras, pero llega a la parte final. Y dice, verso 48 al 50, léalo conmigo, dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¡Qué locura! El otro era un gigante armado, lee la historia, coraza, su casco, pechera, lanza, jabalina, espada, traía su paje de armas. Ahora, y lo mató David sin tener espada en su mano. Extienda su mano.
Sabes que hay muchos adversarios que quieren destruirte. Y al igual que David, no tienes espada en tu mano. Pero David tenía algo mejor y más contundente que una espada. Y eso algo que David tenía, que hizo que el Goliat, el gigante, tuviera que caer, ¿sabes qué era? La obediencia. Cuando tú obedeces, Dios peleará por ti. Cuando tú obedeces, los gigantes van a caer. Cuando tú obedeces, se abrirán nuevos niveles de bendición. La obediencia fue lo que llevó a David al campo de batalla.